Juan el Bautista o el Bautizador recibió la noticia de que le iban a ejecutar a la mañana siguiente. Decirle la verdad al rey Herodes cuando éste se estaba acostando con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, no fue un acto imprudente. Era necesario para dejar el legado de que la religión no podía apartarse a un lado cuando los políticos hacían cosas inmorales, ya que ellos eran el espejo en el cual se miraban las nuevas generaciones. Conocido por su fervor y su llamado al arrepentimiento, Juan el Bautizador yacía en una celda oscura y húmeda. Su voz, una vez potente y resonante en los desiertos y en los ríos, esa misma que bautizaba en el río Jordán para arrepentimiento de los pecados, ya no estaría más en la arena de esa sociedad a la que él llamaba la generación de víboras. Ahora era solo un eco de su antigua gloria. Preso por proclamar la verdad, esperaba en la soledad de su entierro que le cortaran la cabeza. Pero para él no importaba. Había sido ungido desde el vientre de su madre para predicar el mensaje de arrepentimiento y había bautizado al Mesías prometido. Moriría feliz, sin lugar a dudas, por denunciar la maldad, ya que había cumplido con su tarea en la tierra. Sin embargo, un par de horas más tarde, cuando ya estaba en paz consigo mismo, sus discípulos llegaron con una terrible noticia. Ese Jesús al que había bautizado como el Cordero que quitaba el pecado del mundo, como el Mesías prometido, estaba comiendo con los ricos, visitaba a los cobradores de impuestos y andaba con las prostitutas. Ellos lo acorralaron mientras le preguntaban si en verdad ese era el Salvador o se había equivocado. Juan golpeó su cabeza con los barrotes una y otra vez. La soledad de la cárcel, la oscuridad, los días que tenía preso a pan y agua, le hicieron dudar. ¿Cómo podía esto ser posible? Si él mismo había escuchado la voz del cielo cuando dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Él mismo vio la paloma del Espíritu Santo reposar sobre Jesús. ¿Qué haría entonces ante tal denuncia? Juan levantó la mirada rebuscando entre sus discípulos, buscando al más fiel. Él era Miqueas. Le dijo: "Ve y busca a Jesús donde quiera que se encuentre y pregúntale, dada su conducta, si él es el Mesías, solo un profeta, o debemos esperar a otro". Juan le dijo que se dieran prisa, porque su muerte se ejecutaría al amanecer. A partir de ese momento, la duda se había arraigado en su corazón como una sombra que oscurecía su fe. Los discípulos asintieron en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad que se le había encomendado. Se retiraron de la prisión con el encargo de buscar a aquel que podría ser las respuestas a todas sus preguntas. En su búsqueda, los discípulos se encontraron finalmente con Jesús, el hombre cuyas enseñanzas, comportamiento antirreligioso y milagros había resonado en toda Judea, poniendo la boca arriba. Miqueas se acercó y le comunicó la interrogante de Juan el Bautista sobre si él era el Mesías, un profeta, o debían esperar a otro. Jesús los miró con compasión, le puso la mano en el hombro a Miqueas y luego se volvió hacia la multitud que lo rodeaba y dijo: "No me miren a mí, ni con quienes me reúno, dado que no vine a buscar a sanos, sino enfermos. Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído". Les dijo: "Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les es predicado el reino de los cielos. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí". Miqueas se echó a llorar justo cuando Jesús le dijo: "Dile a mi primo que le veré en el reino de los cielos". La respuesta de Jesús fue tan poderosa que los discípulos de Juan se arrepintieron de la duda y regresaron a la prisión con prontitud, llevando consigo las palabras de Jesús antes de la puesta del sol. Con el corazón lleno de esperanza y certeza, le comunicaron a Juan las palabras de Jesús. Juan lo escuchó en silencio. En ese momento, la duda se disipó y la fe se fortaleció. Todos se dieron un último abrazo llorando. Juan estaba feliz. Había bautizado al Cordero que redimiría el mundo de todos sus pecados. Y así, en la oscuridad de su prisión, Juan el Bautista encontró la luz de la verdad para morir en paz. Es por esto que, cuando le fueron a buscar para ejecutarlo en la mañana,
Una extraña sonrisa le había abarcado. Era algo extraño, porque nadie le vio nunca sonreír. Por eso sus carceleros se arrepintieron antes de pasárselo a sus verdugos, quienes, incapaces de proceder con la muerte de Juan, fueron amenazados por el rey Herodes para que le ejecutaran, mientras veían a un Juan de rodillas con esa extraña sonrisa de salvación en sus labios. La noticia del crimen de Juan se regó como pólvora. Muchos lloraron sin consuelo. Es por esto que, cuando sus discípulos se sumaron al ministerio del Mesías, éste les dijo con alegría: ¿a quiénes fueron ustedes a ver al Jordán? ¿A un loco? ¿A un profeta? Sí, pero les diré algo que desconocen. Juan era más que eso, porque ningún hombre nacido de mujer era como Juan el Bautista. Señores, y eso fue todo en este relato de ficción bíblica. Yo soy Carlos Álvarez Guzmán de Análisis Bíblicos. Suscríbete, dale un me gusta y comparte este relato para que nos ayudes a seguir creando contenido. Búscanos en todas las plataformas como Carlos Álvarez Guzmán. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y tenga el Señor de ti misericordia. Hasta la próxima. ¿Sabías que existe una teoría cristiana la cual dice que la salvación no se pierde, no importa lo que hagas? Esta teoría es del siglo XVI, elaborada por Juan Calvino, quien fue un teólogo y reformador francés del siglo XVI. Calvino, conocido por su influencia en el desarrollo de la teología reformada y por ser uno de los líderes de la Reforma Protestante, es famoso por su obra teológica Institución de la Religión Cristiana y por su papel en el establecimiento de la Iglesia Reformada de Ginebra, Suiza, donde desarrolló los controversiales 5 puntos del calvinismo, que son la depravación total, la elección incondicional, la expiación ilimitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, la cual dice que los verdaderos creyentes perseverarán en la fe hasta el final y no pueden perder su salvación. Estos principios, junto con otros aspectos de enseñanza, han sido impactantes en el desarrollo de todos los movimientos evangélicos hasta el día de hoy. ¿Sabías que entre los apóstoles elegidos por Jesús habían 2 Judas? Uno de ellos es Judas Iscariote, conocido tristemente por su traición hacia Jesús. Este hecho se relata en el Evangelio de Mateo. El otro era Judas Tadeo, quien es mencionado en todos los listados de los apóstoles. Aunque comparten el mismo nombre, sus acciones y legados son completamente opuestos. Uno de ellos es recordado por su traición, mientras que el otro es recordado por su dedicación a la causa de Jesús. Es interesante notar que en la época en que vivieron, el nombre de Judas tenía una connotación especial, ya que se asociaba a figuras importantes como la de Judas Macabeo, un líder valiente y devoto del periodo intertestamentario. Bastó una traición para que ese nombre fuera vetado de todos los países y por el resto de los siglos. Yo soy Carlos Álvarez en Curiosidades Bíblicas.